pasa? ¿Cómo estáis? En un mundo de reseñas predecibles y algoritmos adormecedores, este canal se atreve a ser impredecible. Bienvenidos al Antídoto, bienvenidos a Domingos Mutantes. Yo soy Marina Moreno, escritora, y este es mi canal, Escritora Mutante. Hoy es 8 de marzo y no sé vosotras, pero yo llevo toda la semana peleándome con la casa, el curro y conmigo misma. Supongo que eso es parte de ser mujer. Una desobediencia constante a este mundo en el que trabajamos el doble y se nos escucha la mitad. Y hablando de desobediencia, hoy toca toreao. Hace muchos años ya yo estaba en paro y al lado de la oficina de Ninem hay una librería, total, que entro y como todos nosotros que somos compradores de libros compulsivos, encontré en el mostrador una pecerita con libros pequeñitos de bolsillo. Valían 6 euros. Y como mi economía no estaba en su mejor momento, decidí echar un ojillo. Y me encontré esta reliquia. Desobediencia Civil de Henry David Thoreau. Los 6 euros mejores gastados de mi vida después de los 35 de adoptar a mi pirata. Y sí, el bandido también es mi perro. Y también estoy súper contenta, pero ese no lo adopté, no me costó nada, lo cogí de la calle. Desde entonces lo he releído varias veces y cada vez me cuenta algo distinto. Y me ha parecido que era el momento perfecto para traerlo a Domingos Mutantes. Porque cuando este vídeo acabe, tendrás la herramienta para detectar las injusticias que pagáis en silencio. Que pagamos. Las que aceptamos con el recibo de la luz, el voto resignado, con el siempre ha sido así. Y hoy os voy a contar por qué un hombre hace casi 200 años decidió vivir en una cabaña y te enseñará a decir no. Y os juro que es de esos tipos que aunque lleve muerto un siglo, debería tener derecho a voto. Para entender de dónde sale este librito, hay que entender a su autor. Thoreau era un tipo peculiar, de esos que hoy llamaríamos friki de la naturaleza. Pero en serio, en 1845, harto del ajetreo de la sociedad industrial, que entonces ya agobiaba, imaginaos ahora, se fue a vivir solo a una cabaña que él mismo construyó a orillas del lago Walden. Vivió allí 2 años, 2 meses y 2 días, como si llevara una cuenta sagrada. De esa experiencia salió su obra maestra, Walden. Pero ojo, no se fue para huir del mundo, sino para entenderlo mejor, para vivir deliberadamente, como él decía, y enfrentarse solo a los hechos esenciales de la vida, pero sobre todo para librarse de lo que llamaba las ataduras del materialismo. Este friki no era un adelantado a su tiempo, era algo mucho más peligroso, un hombre dispuesto a pagar el precio de su conciencia, literalmente. Walden es el manifiesto vital, la puesta en práctica de toda su filosofía. Publicado en 1854, es un relato en primera persona de los 2 años, 2 meses y 2 días que estuvo viviendo en esa cabaña, a orillas de la laguna Walden, en Massachusetts. Tenía una necesidad de una libertad radical, de una conciencia individual forjada en el bosque. Y ahí nace su ensayo sobre la desobediencia. Un texto que es una declaración de principios. Y hay 3 frases que cada vez que las leo me dejan clavar en la silla. Este hombre acabó en la cárcel por negarse a pagar un impuesto que financiaba la guerra de México y la esclavitud. Prefirió la celda a ser cómplice. Una noche encerrado que le cambió su vida y la nuestra. No era un vago, era un señor de principios. Y mientras estaba allí, su tía fue y le pagó el impuesto a escondidas. Él quería quedarse dentro para protestar y se enfadó muchísimo cuando lo soltaron. Para él no era un capricho, era poner el cuerpo donde estaba su conciencia. Y de esa noche nació la idea que cambiaría el mundo: desobediencia civil. Porque como él mismo escribió, bajo un gobierno que encarcela injustamente, el verdadero lugar para un hombre justo también es la cárcel. La diferencia entre obedecer la ley y ser justo. Él descubrió que a veces son enemigas mortales. Y antes de contarte cómo lo hizo, quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas leyes obedeces cada día que no te parecen justas? Vamos con la primera frase. No es deseable cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. Fijaos bien, no dice que haya que incumplir la ley por sistema. Dice que la ley no es un fin en sí mismo. El fin es la justicia. Y si la ley se desvía de ella, nuestro deber moral es con la justicia, no con el Código Penal. Esto, dicho en 1849, era dinamita pura. La segunda es aún más directa y duele más. Si la injusticia es de tal naturaleza que requiere que tú seas el agente de la injusticia para otro, entonces te digo, rompe la ley. ¿El sistema te obliga a ser cómplice? ¿A participar aunque sea pasivamente en la injusticia? Como pagar unos impuestos para una guerra que no apoyas, que le pasaba a él. Entonces la desobediencia no es una opción, es una obligación.
Y la tercera es una descripción tan brutal de cómo funciona el poder que parece que fue escrita ayer. El Estado nunca se enfrenta voluntariamente a la conciencia intelectual o moral de un hombre, sino solo a su cuerpo y sus sentidos. O sea que al Estado no le importa lo que pienses mientras no actúes. Le importa tu cuerpo, tu voto, tu dinero. Tu conciencia es libre, siempre que no la uses para cambiar nada. Suena familiar, ¿verdad? Este hombre que vivió solo en el bosque y al que muchos contemporáneos consideraban un hombre con poca ropa, resultó no estar tan loco. Sus palabras cruzaron el océano. Décadas después de su muerte, un joven abogado de Sudáfrica llamado Mohandas Gandhi leyó a Toreau y encontró en él las bases de su lucha. La resistencia pacífica, la desobediencia civil, la idea de que una conciencia individual puede desafiar a un imperio. Y más tarde, Martin Luther King Jr. también bebió de esta fuente. En sus sermones, en sus cartas desde la cárcel de Birmingham, está Toreau. Las ideas de un tipo solitario en una cabaña de Massachusetts alimentaron las dos revoluciones pacíficas más importantes del siglo XX. ¿Y sabéis qué tienen en común todos ellos? Que empezaron estando solos, con una conciencia incómoda y la decisión de no callarla. Y eso es lo que hace el poder, contar con que nunca estemos bastante incómodos como para movernos. Porque Toreau no solo escribía, también actuaba. Fue un activista abolicionista convencido. Ayudó a esclavos fugitivos a escapar hacia Canadá a través del ferrocarril subterráneo, esa red secreta de casas seguras que les daba refugio. Arriesgó su propia libertad para que otros fueran libres. Murió muy joven, con 44 años. La tuberculosis lo devoró. Pero en su lecho de muerte alguien, quizá una tía beata de esas que siempre preguntan lo inoportuno, le preguntó si se había reconciliado con Dios. Y la respuesta fue tan suya que dan ganas de enmarcarla. No sabía que nos hubiéramos peleado. Así era Toreau, un hombre que no le debía nada a nadie, ni siquiera una disculpa a Dios. ¿Y por qué vuelvo yo a este librito y siento que habla de hoy? Porque vivimos rodeados de leyes que a veces son injustas. Porque la corrupción se normaliza hasta que pagar un soborno es lo que toca, olvidando que la verdadera libertad es decir no cuando toca. Y por eso yo quería traerlo el Día de la Mujer. Toreau nos recuerda que la única patria que merece la pena es la de la conciencia propia, que el deber de un ciudadano no es solo pagar impuestos y callar, sino vigilar que el poder no nos convierta en agentes de la injusticia. Su cabaña en el bosque no era una huida, era una atalaya para ver mejor el mundo, para entenderlo y para cambiarlo. Y nosotros, sin necesidad de irnos al bosque, podemos construir esa atalaya en nuestra propia cabeza. Por eso cuando vuelvo a este librito de 6 euros y releo sus frases, no es nostalgia. Es que algunas ideas, por más viejas que sean, se niegan a morir. Como la conciencia de Toreau, como la tuya, como la mía. Leer no es suficiente. Hay que mutar la obediencia. Hay que aprender a distinguir. Hay que aprender a distinguir cuando la ley es solo un disfraz de la injusticia. Si este hombre que no le debía nada al Estado te ha removido algo, que espero que sí, y te atreves a dar tu opinión más sincera, esa que no pondrías en los comentarios normales, tu sitio está en la pestaña Comunidad o Publicaciones ahora de este canal. Ahí te he dejado una pregunta relacionada con todo esto, una pregunta incómoda, personal, que solo tiene sentido si la respondes con el estómago, no con la cabeza. ¿Te unes al debate mutante? Te leo allí.